Dentro del ciclo de entrevistas de la revista Prácticas Veterinarias, conocimos a Federico Correas, veterinario a cargo de los preparativos del Tortugo Jorge antes de la liberación. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este nuevo ciclo audiovisual en donde lo que pretendemos es justamente poder aportar nuestro granito de arena para poder no solamente adaptarnos o solamente informarnos, sino también tener un poco de idea de la previa a lo que no se vio de estas buenas noticias. Y en este caso, en este video, le damos la bienvenida también al veterinario Federico Correas, a cargo justamente de la adaptación del Tortugo Jorge. ¿Quién no conoce justamente el caso de la liberación del Tortugo Jorge al día de hoy? Exactamente. Bueno, la liberación fue el 11 de abril del 2025, pero este fue un trabajo previo que comenzó en junio del 2021, cuando el municipio de la ciudad de Mendoza tomó la decisión del cierre y reconversión de nuestro antiguo acuario, un acuario que ya este año hubiese cumplido 80 años, y se empezó un trabajo para darle las condiciones similares a las que iba a tener el mar argentino el Tortugo. Entonces se lo sacó de su estanque, que era un estanque de 20.000 litros, se lo sacó durante 4 veces en un periodo de varios meses, desde el junio del 2021 hasta el 26 de octubre del 2022, que fue cuando lo trasladamos en un avión hasta Aquarium en la ciudad de Mar del Plata, en el Atlántico argentino. El periodo ese que estuvo acá en Mendoza se le corrigió la salinidad del agua, se le empezó a dar, corregir la dieta exclusivamente con calamares y boquerones y algunos, todos productos de mar, y se fue monitoreando su sangre, se sacó radiografías, ecografías. Participó gente acá de la Universidad Massa, docentes como el doctor Mera, y también exalumnos como la doctora Ana Laura Virdó, que sacó las radiografías. Y bueno, a mí me tocó el tema de las extracciones de sangre, la ecografía, se hizo todo ese proceso, se diseñó una caja liviana para poderla poner en un avión, no un avión presurizado, sino una avioneta, y una esponja y toda esa adaptación. Vino el veterinario que lo iba a atender en Mar del Plata y juntos lo llevamos en avión hasta la ciudad de Mar del Plata. Había mucha presencia de la prensa en Mar del Plata, entonces les pusieron una aplicación que veían en vivo por dónde iba volando el Tortugo para llegar a Mar del Plata. Claro, no entretenimiento. Claro. Bueno, entonces en Mar del Plata se le fue, era un estanque 3 veces más grande que el que tenía en Mendoza, y se le fue aumentando el volumen de agua hasta que él fue nadando más y haciendo musculatura, y se le empezó a dar peces vivos, mantarrayas, animales vivos, para que los empezase a cazar, pensando en la futura liberación o reintroducción al mar argentino, que sería el término correcto. Perfecto. Me gustaría dar también unos pasos atrás. Este tema, por ejemplo, de la liberación o reintegración que bien decíamos, ¿siempre estuvo en agenda o qué es lo que motivó justamente esta nueva liberación? Bueno, recordemos que el Tortugo llegó en marzo de 1984 a la ciudad de Mendoza. Se había enredado, según reza la historia, se habían enredado unas redes de unos pescadores en Bahía Blanca, que era una latitud bastante sur para su especie, no llegan tan al sur. Entonces no había dónde tenerlo, lo trajeron acá a Mendoza y estuvo en distintos estanques cada vez de mayor volumen, y hasta que en el 2006 pasó al último estanque que estuvo en Mendoza. Todos los estanques eran pequeños para semejante animal, que recordemos que pesó 100 kilos. Entonces el tema de que se lo veía encerrado, de que no estaba en su ambiente natural, siempre rondó, y las distintas intendencias vieron el tema, pero bueno, en definitiva nos quejábamos en su momento, queríamos que se liberaran, queríamos que no se reintrodujera, pero siempre primó la historia de hacer algo mejor para el animal. Por supuesto. La tecnología nos ayudó, porque toda esta historia de que se ha hecho popular el Tortugo Jorge es el telémetro que se le siguió el viaje fantástico que hizo desde el 11 de abril hasta el 29 de julio, que es único viaje en el mundo de una especie reintroducida, de un macho de tortuga careta, liberado después de 40 años de cautiverio. No sabíamos si iba a agarrar hacia el sur, hacia la Patagonia y morirse congelado. Claro, ¿dónde iba a ir? ¿Qué iba a pasar? Y salió como que se le hubieran puesto un turbo. Lo liberaron a las 11 de la mañana del 11 de abril y partió hacia el norte como si lo hubiese hecho toda su vida. Bueno, a una velocidad de 2 a 3 kilómetros por hora, pobrecito. Claro, que es después de 40 años. Y bueno, nos sorprendió a todos. Se tomaba un descanso, se quedaba en algún lado, aparentemente comiendo, y después seguía hacia el norte y
vino Semana Santa, pasó a través de todas las redes de pesca de los pescadores artesanales, habíamos avisado a los pescadores artesanales que podía caer en las redes, que tuvieran cuidado, y Claro. invadió toda esa red de pesca, después se arrimó hacia las costas de Uruguay, después creo que en 12 o 14 días ya pasó a Brasil. Él tenía un destino. Ha sido un destino, ha sido una cosa muy loca, entonces la ciencia mucho no lo puede explicar, qué llevó a que haga ese impasse. Claro, la misma naturaleza que lo desde llevó. febrero del 84 hasta abril del 2025 y que salga nadando haciendo las conductas de los tortugos adultos. Porque pensábamos, dijimos, va a ser lo que no hizo de joven, de meterse al río La Plata a nadar ahí que hay más comida, como hacen los tortugos subadultos. Y no, él siguió hacia el norte. Buscó en el momento que si él se hubiese quedado por Mar del Plata estaría con unas temperaturas de 12 o 15 grados del agua y estaba en Río de Janeiro a 24. Él sabía dónde tenía que ir. Él sabía dónde buscar las corrientes y dónde buscar la temperatura confortable para él. Bueno, hablando justamente del reacondicionamiento, me imagino que después de 40 años estando en cautiverio, ¿algún motivo, por ejemplo, cuáles fueron quizás los primeros obstáculos que vieron justamente como para poder empezar este reacondicionamiento? Bueno, está bueno que lo digan, lo preguntes, porque bueno, tuvo mucha prensa, recordemos que todos los medios internacionales cubrían y se dijeron cosas que no eran tan así. Se hizo un buen trabajo, podemos decir que tuvo una excelente pretemporada el Tortuga. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado estos 40 años con un agua marina, aunque la preparábamos en forma artificial, si no hubiera sido la correcta, sus ojos no hubiesen resistido el agua marina actual del mar, sus lágrimas lagrimales tampoco las hubiesen resistido, si no hubiese comido lo que debiese, no hubiese crecido y tomado el tamaño que tomó. Entonces se trabajó con todos los pasos que había. Teníamos miedo, cuando se le fue aumentando la profundidad del estanque, de que ellos, recordemos que respiran oxígeno atmosférico. Entonces se sumergen y vuelve a subir. Entonces teníamos miedo que si era muy profundo, le costara subir. También las primeras presas vivas que se le pusieron se asustó. Él se arrimó a las primeras mantarrayas, se asustó y salió para otro lado. Claro, ¿qué es eso? Nunca lo había después, visto en y la al vida. otro día ya las buscaba y se las comía. Entonces su adaptación fue totalmente rápida. También recordemos que es una especie, es un reptil que no requiere cazar en grupo, no necesita ninguna otra conducta. Él va flotando y orientándose y lo que pasa al lado de él lo va comiendo. O sea que no requería un adiestramiento en cacería ni nada de eso. Entonces, y por ejemplo, ondeando los detalles, bien decías, por ejemplo, que empezaron a entrenar su motivación de caza, porque me imagino que, bueno, como bien decíamos, 40 años en cautiverio, que siempre le dan el alimento, quizá esta cuestión de la caza natural que se le dan a los animales estaba un poco más apagado. Bien me decías entonces que empezaron con una mantarraya. Exacto. ¿Qué otras cosas fueron, por ejemplo, también para ayudarlo un poco a reacondicionarse? Bueno, se le enriquecía el ambiente, se le ponían rocas, se le ponían cangrejos, se le ponían peces y había un par de estudiantes de biología que estaban las 24 horas monitoreándolo y registrando todos esos progresos y esos avances. Y en Mar del Plata también se lo siguió con analítica sanguínea y pesándolo, aumentó unos kilos más en Mar del Plata, se monitoreó muy bien el tema de la temperatura. Nosotros desde Mendoza teníamos temor que acá lo teníamos con el agua muy aclimatada. Y cuando fue a Mar del Plata pasó a tener un agua más fría, era más volumen y pegado al mar donde no había una calefacción como lo teníamos en Mendoza. Entonces esas cosas nos asustaban, llamábamos siempre. Claro, ¿qué iba a pasar? Siempre qué pasó, porque sabíamos, lo conocíamos, acá bajaba la temperatura y comía menos. Acá en Mendoza tuvo una cámara durante 15 años que lo monitoreaba las 24 horas del día. Nosotros sabíamos todas las horas qué pasaba con el tortuga. Claro, aparte me imagino que es como una cuestión de pertenencia, ¿viste? Como mi hijo, yo acá estando en mi casa lo puedo cuidar y después cuando ya está afuera... Sí, recordemos que fue el hijo mimado de nuestra institución y el mendocino lo tomaba como mendocino. Sí, por supuesto. Acá cualquier cosa que faltaba para el tortugo, cualquier trámite, cualquier pedido de compra, el municipio se movía con una velocidad como no lo hacía con otra cosa. Cuando nosotros decíamos, es para el tortugo, cualquier personal municipal colaboraba, aunque no lo tuviera que hacer, colaboraba para el tortuga. Claro, que bien lo estábamos nombrando también, bueno, que hay una generación que no solamente incluyo la mía o quizá la anterior, es toda una generación de mendocinos que conocen y crecieron conociendo al tortugo Jorge, entonces digamos
liberación es, digamos, es un tema importante. Exactamente. Por ejemplo, venía gente grande y me decía, este no es el Tortugo que yo conocí. Digo, ¿por qué? Dice, porque era mucho más grande. Digo, ¿qué edad tenías cuando viste el Tortugo? Y yo tenía 6 años. Digo, bueno, tenés 40. Iba a crecer un poco. Claro, iba a crecer un poco. Bueno, me diste el pie también en la respuesta anterior en la pregunta de que no solamente es un trabajo de una sola persona veterinario, sino de varias personas que están, digamos, siguiendo este acondicionamiento. Y sí, el equipo fue importante porque se empezó desde acá en Mendoza, con los que estábamos en Mendoza, viajó un par de veces la gente de Mar del Plata, en el Aquarium de Mar del Plata, se sumó toda la gente del CONICET, la gente del Museo Bernardino Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires, que ya nos habían hecho la genética del tortugo, porque en el año 2000 se sacó un pedacito de escamas y se hizo la genética para ver de dónde venía, porque siempre la fábula era que viniese del Golfo de México o de Brasil. Claro, estipulado. Entonces, resultó que era del norte de Brasil. Era de Brasil más que del norte. Que eso también fue una cuestión que siempre estaban esperando que llegara hacia el norte de Brasil, y no, él ya llegó a Brasil, que era su posible lugar de origen por su genética. Claro, no sabemos si era donde estaba, en la Bahía Guanabara, que fue donde emitió el último registro, o si era más al norte. Otra cosa importante que se suscitó toda una discusión, todo un temor de que le había pasado al tortugo, era que dejó de transmitir el día 29. Claro, que se había cortado. Los telémetros, la tecnología que se le puso, podía dejar de transmitir en cualquier momento, porque tiene una antena frágil, que alguna tabla que flotara, algún pedazo de plástico que flotara, rompía la antena y se perdía la comunicación del recorrido del tortugo. Entonces también habían las incrustaciones de moluscos, de todos los microorganismos del mar, también podían tapar la transmisión. Este telémetro está pegado en su caparazón, pero cuando estaba sumergido en el agua no daba información. Claro, entonces, y estamos todos... tenía que salir a respirar, y ahí emitía la señal. Y daba 4 tipos de señales. Una muy precisa, que podía estar, nosotros lo registra el satélite y nos pasa a nuestra compu. Podía estar a un rango de 50 metros. Otra calidad era de 200 metros y había otra que era de 3 kilómetros. Claro. Entonces las señales podían ser buenas, regulares o malas, pero ya nos venían diciendo, porque recordemos que el tortugo fue liberado a mar abierto. Claro, él no salió a mar abierto, a lo que podría ser ser cualquier tortuga de su especie en el mar. Le podía pasar lo que le puede pasar hoy a cualquier tortuga. Por supuesto, que eso, como bien decíamos, es nuestro hijo, que tampoco le deseamos para nada ese destino. Bueno, dando también un poco, de nuevo, pasos para atrás, ¿alguna organización que haya ayudado también un poco a motivar o acelerar este proceso? En general, todas las distintas ONG de Mendoza siempre ponían en agenda el tema de la liberación del tortugo. Pero debiéramos aclarar que esta fue una decisión de la Intendencia de la Municipalidad de Mendoza de liberarse. No hubo un juicio, no hubo nada, porque hubo un amparo que pedían la liberación del tortugo, y la jueza lo desestimó por inconsistente. Esa fue la parte legal, o sea que legal no había nada. Lo que sí hubo una conciencia municipal de emprender, porque era un desafío, porque por supuesto, el tortugo le podría haber pasado algo cuando lo llevamos en el avión a Mar del Plata, le podría haber pasado algo en Mar del Plata, o le podría haber pasado algo en abril cuando se lo liberó. Por supuesto. Y hoy sería otra película, sería un fracaso. Y ha sido un trabajo en equipo que se coronó con este seguimiento de 4.000 kilómetros en mar abierto, que tuvimos la suerte que el tortugo nos transmitió eso. Y lo más importante es la resiliencia de la especie. El bicho transmitió todo y enseñó la cultura, enseñó al ambiente qué se puede hacer. Así que bueno, hablando... nos enseñó en todos los momentos. Me encanta. Y bueno, me gustaría saber, ya que estamos en esta situación, como qué mensaje te transmitió a vos también después de haberlo seguido después de tantos años al día de hoy, y el mensaje que se le puede dar a la gente. Claro, siempre hablábamos que ecológicamente estaba muerto, porque hay muchos machos careta en el océano, entonces no servía de nada liberarlo. Y bueno, y él peleó y está donde está. Y después del reacondicionamiento, ¿hubo un momento en donde se pudo haber dicho, como por ejemplo, bueno, ya está listo para ser liberado, o se tomó de alguna manera, digamos, como de que en un lapso de tiempo ya tiene que ser liberado? Sí, se tomó un tiempo estimativo. Lo que ocurre es que es muy difícil porque no habían antecedentes. Había un solo tortugo liberado
en la zona de España con 10 años de cautiverio. Entonces era muy difícil tener información. Claro. Entonces cuando ya se vio que sus parámetros sanguíneos estaban bien, su peso estaba bien, cazaba con facilidad, comía los cangrejos, las presas más fáciles, las comía, dijimos ya estaba. Ya está listo. Lo que pasa es que, bueno, era una decisión valiente decir, bueno, lo liberamos ahora. Claro. Exacto. Medio como bueno, repito de nuevo la analogía de los hijos, es que también es una forma de como de que, bueno, ya está dejando el hogar y ahora es dejarlo a la suerte. Tal cual. Y bueno, también está buenísimo la ayuda que estuvieron haciendo para justamente el reacondicionamiento y bueno, tomar conciencia justamente no solamente de Mendoza, sino de la Argentina, como bien decíamos, que es el único tortugo en el que pudo haber pasado esta situación, en el que pudo volver al mar. Exactamente. Bueno, no sé si inclusive te gustaría decir algún mensaje para capacitar a, digamos, a las demás personas que están viendo este video. Bueno, no, está importante todo esto lo hemos sufrido en todas estas instituciones que tenían animales vivos y con el paso del tiempo se están reconvirtiendo en ecoparques, nosotros vamos a hacer un exacuario, va a ser un centro de la conservación de la biodiversidad. Entonces, que bueno, yo creo que los animales también hay que aprovechar, si los tenemos en cautiverio, de ir educando con ese fin. Entonces, no necesariamente llegar a no tener los animales en cautiverio. Por supuesto. Y esperar, bueno, lo mismo, lo mejor del futuro para el tortugo Jorge. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias. Que estés muy bien. Bueno, también me imagino, como bien decíamos, entonces, que no dejen de ver este ciclo nuevo de videos, no solamente para informarnos sobre qué es lo que no se vio o qué es lo que no vimos quizá, en este caso, sobre el tortugo Jorge, sino para que sigan viendo este nuevo ciclo de videos para informarse sobre diferentes ámbitos o inclusive también, como bien decíamos, dar nuestro granito de arena y aportar un poco sobre lo que es la conciencia social y animal. Muchísimas gracias y que estén muy bien.